como una muestra de un Dios quien no se olvida de los que están desamparados, de un Dios que aún es fiel a aquellos que le son infieles. Así que esta tarde he titulado la enseñanza La fidelidad en medio de la infidelidad. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, y quiero empezar leyendo este consejo que Pablo le da a su hijo en la fe, a Timoteo. Segunda de Timoteo, aquí. Perdón, no, ese es Hebreos. Yo decía, se parece, pero no es. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice: por tanto, Pablo está hablando a Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Miren lo que dice el versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es fiel. Y Él jamás va a cambiar. Él jamás va a poner su fidelidad según el estándar humano. Él va a poner su fidelidad en lo que Él es. Así que voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y me acompañen a orar, y tenga usted en su mente que el Señor sigue siendo fiel en medio de la infidelidad de los hombres. Padre, queremos esta tarde venir delante de ti. Reconocemos, Señor, que tenemos una lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, porque muchas veces pensamos de ti en base a nuestros estándares humanos. Pensamos de ti, Señor, también en base a lo que naturalmente se puede obtener o ver. Pero muchas veces nos olvidamos que tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Señor, nos olvidamos que tú eres poderoso. Nos olvidamos, Señor, que tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Así que esta tarde, Señor, ayúdanos a recordar tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a evaluar también nuestra vida y cuál debería de ser nuestra actitud en medio de tanta fidelidad recibida también. Gracias, Señor, por mis hermanos. Ayúdanos a que este tiempo pueda ser de edificación, Padre Santo, para cada uno. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 21. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le había dado un hijo en su vejez? Hermanos, lo que nosotros encontramos en este capítulo 21 es el cumplimiento de una promesa que el Señor le había dado a Abraham y a Sara 25 años atrás. 25 años atrás. Si nosotros meditamos, entonces, ¿en cuánto tiempo nosotros quisiéramos que el Señor respondiera a nuestras peticiones? O ¿en cuánto tiempo nosotros quisiéramos que el Señor cumpliera sus promesas para nuestra vida? Yo quiero decirte algo: 25 años es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Pero miren lo que dice el versículo 1 y 2, porque esto lo repite varias veces. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho.
No solamente eso, dice, e hizo Jehová a Sara como había hablado. Versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Es interesante para mí mientras leía el texto, porque honestamente nosotros no encontramos un tiempo en el cual Dios le había dicho a Sara que iba a tener un hijo. Pero lo que sí él le había dicho es que lo iba a hacer. A veces nosotros queremos poner tiempo, hora, minuto, segundo a las promesas de Dios. A veces nosotros evaluamos entonces si Dios es fiel en cuanto a lo que hemos recibido, de la manera que nosotros esperamos. Pero lo que nosotros encontramos aquí es que el Señor hace como a Él bien le parece, y cuando Él considera que es el tiempo en el cual nosotros podríamos entonces recibir su bendición. Yo quiero preguntarles, ¿qué fue lo que sucedió en estos 25 años? ¿Qué pudo aprender Sara y qué pudo aprender Abraham en estos 25 años? Por ejemplo, 8 años después de que el Señor hizo esta promesa a Abraham y a Sara, ¿qué sucedió? ¿Saben? ¿Recuerdan? Sara dijo, Dios no va a cumplir. Aquí está mi sierva, Agar. Capítulo 16 de Génesis, ya lo hemos estudiado. Y vino Abraham y dijo, bueno, ¿eso es lo que crees que debemos hacer? Sí, le dijo. Entonces Abraham, muy mandadito él, ¿verdad? Tomó a su sierva y embarazó a su sierva. ¿Y qué le sucedió? Esta mujer entonces también empezó a tener una lucha con su sierva. Sara empezó a tener una lucha con su sierva. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 16 de Génesis. ¿Sabe? Porque pareciera que este es no el sinónimo, sino el antónimo de la historia. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 16. Dijo, entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Piensen en la manera que Sarai se refiere a Jehová. Él dice, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¿Quién era el culpable? El Señor. Entonces ella busca una manera entonces de mostrarle a Dios su error. Dice el versículo 2, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4 dice, y él se llevó a Agar, la cual concibió, dice que la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué sucedió, hermanos? La solución de Sarai se convirtió en un problema. Ahora, entonces, no solamente estaban en afrenta con Dios, sino que ahora también entre ellos tenían problemas. Y lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 21 es casi la misma imagen de lo que sucedió en el capítulo 16. El capítulo 21 lo que nosotros vemos es que Dios ahora hace la confirmación, como lo había dicho, en el tiempo que le había hablado y en la forma que también el Señor había estipulado. No era en sus tiempos, no era en su manera, era en la manera que el Señor había estipulado. 25 años después. Pero miren qué sucede. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, el que nació, que le dio a luz Sara, dice, Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Hermanos, la circuncisión era un testimonio físico de la descendencia de Abraham. La circuncisión era entonces también un acto de obediencia, porque reflejaba el deseo de cumplir aquel pacto que el Señor había hecho con Abraham.
En el libro de Hechos, en el capítulo 7, el versículo 8 dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Era algo que se iba a continuar en la familia de Abraham para recordar la promesa del Señor. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Este acto de la circuncisión era un acto de fe, era un acto de obediencia, era un acto que recordaba que ellos confiaban en un Dios soberano que sostenía sus promesas, y que ellos también anhelaban mantenerse puros para el Señor. Así que vemos a Dios cumpliendo su promesa, no centrado en la actitud de Abraham y Sarai, sino centrado en su propio carácter para el cumplimiento. Vemos a un Abraham que está tomando entonces ahora actos de obediencia, pasos importantes para que también la siguiente generación siguiera creyendo en este Dios. Versículo 4 dice: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Versículo 5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y miren lo que dice el versículo 6: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo estaba pensando en la actitud de Sara, porque saben, Sara se rió de lo que Dios había dicho, no porque se gozó. Sara se rió porque ella no creía en la promesa de Dios. Miren lo que dice el capítulo 17 de Génesis, capítulo 18, versículo 10. Vamos a leer desde el 10. Dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Miren lo que dice el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré el deleite, siendo también mi señor ya viejo. Miren lo que sucede, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Para el Señor no era algo oculto la actitud de incredulidad de esta pareja. Para el Señor no era algo que lo iba a tomar por sorpresa, pero lo que nosotros vemos es que ahora Sara ríe, en realidad ríe, pero ahora ríe de gozo, no de incredulidad. Ella misma no se lo puede creer, y dice el versículo 7: y añadió: ¿quién dirá a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? ¿Quién le hubiera dicho esto? Una mujer que ya había empezado entonces en su menopausia. Ella era una mujer anciana, lo dice el texto, y que ahora ella ha concebido, ha dado a luz a un hijo según la promesa que el Señor había hecho. Hermanos, Dios es fiel. A veces nosotros ponemos un parámetro a la fidelidad de Dios, o a veces nosotros encajonamos el poder que Dios puede tener para cumplir sus promesas. Pero yo quiero decirte algo: la verdad es que el Señor siempre va a cumplir sus promesas. Eso sí, yo quiero recordarte el parámetro.
Él lo va a hacer como Él ha dicho que lo va a hacer. Él lo va a hacer conforme Él ha hablado a través de su palabra. Y yo quiero decirte, también lo va a hacer en el tiempo que Él considere correcto. Eso es importante para nosotros, porque eso es lo que nos explica los primeros 2 versículos. Que el Señor va a ser fiel conforme a su voluntad. No conforme a tu voluntad. No va a ser fiel si eres totalmente creyente en sus promesas. Él va a ser fiel porque Él es fiel, es parte de su carácter. Y como Pablo decía, Él no va a negarse a sí mismo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Porque lo que nosotros vamos a encontrar en los versículos 8 al versículo 11 es en realidad triste, porque parece que esta disputa que Sarai tenía con Agar no se había terminado. ¿Recuerdan capítulo 16 lo que sucedió? Miren lo que pasa ahora en el capítulo 21. Miren el versículo 8, dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. El hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Hermanos, lo que nosotros encontramos aquí es que el niño tenía alrededor de 2-3 años y era parte de la cultura que cuando el niño era destetado alrededor de los 2 o 3 años, los padres hacían una gran fiesta. Esta era la primera fiesta que recibía el niño. ¿Por qué? Porque era una transición entre ser un infante y ahora venir a ser un niño. De ser un bebé ahora a crecer, a ser un niño. Así que era como su primera fiesta esperada, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero hay algunos padres que se desbordan en los cumpleaños, ¿verdad? Y parecen bodas aquellas cosas. Pero miren lo que dice el versículo 8. Dice que hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. O sea, esta era una gran celebración. Era algo importante para ellos como padres. Pero ¿qué sucede? Versículo 9. Sara ve que Ismael andaba molestando al niño. Y fíjense que esto es interesante porque yo estaba tratando de estudiar un poco más a profundidad el texto. Y la idea de que el niño se burlaba era como que en realidad él estaba haciendo bullying al bebé, ¿verdad? Decía: mira qué orejotas tiene ese niño, ¿verdad? Ah, qué nariz tan fea. No le ha crecido todo el pelo, miren. Y parece que el niño estaba haciendo mofa del bebé. A este tiempo Ismael tenía entre 17 a 18 años. O sea, ya no era otro niño, ya empezaba él a entrar a otra etapa de su vida. Y esto enfureció a Sara. Enfureció a Sara. Pero yo quiero que nos paremos ahí por un momento y pensemos. Si Ismael se estaba burlando de Isaac, ¿de quién era la culpa? ¿De Agar? No. ¿De Sarai? Ella fue la de la idea. Ella fue la que le dijo a Abraham: dame un hijo de la esclava. Así que, ¿de quién era el hijo? No era de Agar, era de Sarai. Pero ¿saben lo que sucede? Que esa idea de Sarai de tener un hijo de la esclava, lo que había venido a hacer era un gran conflicto entre ella, entre Agar, entre Abraham, porque ella había tomado una decisión errónea de cumplir la voluntad de Dios, o buscando a su manera cumplir la voluntad de Dios.
Ella se había generado a sí misma un problema. Hermanos, esto es lo que sucede cuando nosotros queremos vivir nuestra vida conforme a nuestros caminos y conforme a nuestros pensamientos. ¿Saben qué hacemos? Nos generamos problemas. Nos metemos nosotros en problemas innecesarios. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa a Dios. Decimos, bueno, ¿ves que Dios no me da trabajo? Entonces buscaré una manera de traer alimento a la casa. Bueno, y a veces tratamos entonces de hacer las cosas más fáciles, las cosas conforme a nuestros pensamientos, y generamos entonces luchas a nuestra propia vida, culpando a Dios, no reconociendo que en realidad el esperar en Él nos hace más fuertes, nos ayuda a confiar, nos ayuda a crecer. No, a veces anhelamos llenar esos vacíos con cosas de este mundo y no con lo que el Señor ha prometido. No utilizamos la palabra como el bálsamo en esos días de desesperanza, de dolor, sino que buscamos una manera propia de hacer o llenar aquellos deseos de nuestro corazón. Así que, volviendo a la historia de Agar, de Abraham, de Ismael y de Isaac, este problema lo habían generado Abraham y Sarai, tomando a esta esclava, embarazándola, dando a este niño. Pero lo que sucede en este punto es que ya la madre tiene a su hijo, ya Ismael no le interesa, y él le dice, en versículo 10, echa esta sierva y a su hijo. Ya no es su hijo, ahora es el hijo de la sierva. Échalos, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Qué era lo que esta mujer no quería? No quería que él disfrutara de los beneficios de ser un hijo de Abraham. ¡Wow! Entonces vemos que en realidad a ella no le importa si Abraham va a quebrantar una ley. Porque el versículo 11 nos dice que este dicho pareció grave a Abraham en gran manera. ¿Por qué? Porque era su hijo. Ismael sí era su hijo. Este no era un invento. Ismael sí era su hijo. Y por ley, Abraham tenía que cumplir a este muchacho. Por ley, Abraham tenía que hacerse cargo de este muchacho. Lo que nosotros encontramos entonces en este texto es que definitivamente estos problemas que ellos mismos habían generado habían escalado a un punto ahora entonces donde ya no solamente iban a infringir las leyes divinas, sino que también iban a infringir las leyes humanas. Socialmente esto era inaceptable. Estas eran las consecuencias, hermanos, de la infidelidad del hombre, de la infidelidad de Abraham, de la infidelidad de su esposa Sarai. El versículo 13 en adelante nos muestra una imagen importante de quién es nuestro Dios. Versículo 12 en adelante, nos muestra una imagen importante de quién es nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 12 y versículo 13. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor entonces lo que hace en este versículo 12 y 13 es que trata con Abraham. Y lo que encontramos en este texto es que Dios es fiel sobre las infidelidades y sobre los infieles. Dios es fiel
sobre las infidelidades y sobre los infieles. El Señor se le acerca a Abraham y le dice: no te asustes, Abraham. No te asustes. No te pongas en un plano difícil con tu esposa. ¿Ven? Dios está tratando entonces ahora de conciliar estos dos, a esta pareja. Él está siendo el intermediario para que este matrimonio avance. Y Él está diciendo: escúchala. ¿Por qué? Le recuerda dos cosas importantes. En primer lugar, la promesa era ¿para quién? Era para Abraham con Isaac. Le dice: yo estoy cumpliendo lo que dije que iba a hacer. Versículo 12 dice: porque en Isaac te será llamada descendencia. Tu descendencia viene de Isaac. Por otra parte, Él dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hermanos, yo quiero decirles algo bien interesante. Cuando nosotros vemos esta historia, nosotros podemos percibir cierta injusticia de parte de Sarai, de Abraham, o de Sara y de Abraham. Pero vemos, por sobre la injusticia de ellos, vemos la fidelidad de Dios. En primer lugar, el Señor cumpliendo su promesa y llevando a cabo su plan. El plan del Señor es que de Isaac viniera entonces un linaje escogido. Pero a pesar de que Ismael había sido fruto del pecado de Abraham, el Señor no iba a desamparar a Ismael. El Señor iba a hacer de él una nación, dice. Él no está diciendo que iba a hacer esta llamada descendencia de la cual el Señor había prometido, pero era algo que de pronto Abraham no entendía en su totalidad. Si nosotros vamos un poquito atrás, cuando el Señor hace la promesa a Abraham de un hijo, de una descendencia, lo que nosotros encontramos es que él todavía, versículos anteriores, capítulos anteriores, él pensaba que esa descendencia iba a ser de parte de Ismael. Dice, no tengo el versículo, se los voy a deber. Pero básicamente lo que Abraham estaba diciéndole al Señor cuando el Señor estaba prometiéndole, él estaba diciendo: ojalá le dé vida a Ismael para que siga. Pero el Señor le recuerda que no era Ismael, que era Isaac, a quien él había escogido para ser su descendencia. Hermanos, yo creo que para nosotros es importante recordar también lo que Pablo decía en la carta de Romanos, en el capítulo 9, versículo 7. Dice: ni por ser descendientes de Abraham, dice, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque Isaac era aquel que había sido engendrado bajo la voluntad de Dios, no Ismael. Así que alguien podía ser descendiente de Abraham como Ismael, pero no necesariamente iba a ser parte de su pueblo. Isaías 51:2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. No está hablando de Ismael,
está hablando de Isaac. Yo creo que para nosotros entonces es importante ver el desenvolvimiento de esta historia. Volvamos al capítulo 21, los versículos 14 en adelante. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se puso y se sentó frente a la distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio a beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermanos, lo que nosotros podemos ver es que aunque Ismael no era parte del plan de Dios, el Señor no lo desamparó simplemente porque era un error de Abraham. Él se mostró fiel, así como también se mostró fiel cuando Agar estaba embarazada y Sarai la asediaba. Ella entonces huye de su casa, y miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 16. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué fue lo que el Señor escuchó en el desierto cuando Ismael lloró? Oyó la voz del muchacho. Oyó a Agar en el desierto, y el Señor les fue fiel a ellos, los cuidó. Quiero recordarles que este lugar donde esta mujer huyó es lo que ahora conocemos como Arabia, y es de la descendencia de él donde también aparecen los musulmanes. Son ellos los que adoran a un Dios. Hay un dato interesante en esto, porque dice que Dios estaba con el muchacho, pero no dice que el muchacho estaba con Dios. Es cierto que él reconoció que había un Dios, pero debido a su descendencia egipcia, debido a su destierro de su casa, él no conoció al Dios de Abraham. De pronto no como debió. Gálatas hace una alusión a esto para recordarnos que esta descendencia de Abraham en Isaac y este hijo de Abraham en Ismael siempre iban a ser testimonio de algo al mundo. Miren lo que dice Gálatas 4, versículo 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Dice, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta historia solo nos recuerda que el Señor también permitió esta lucha para recordarnos, hermanos, dos cosas. En primer lugar, la fidelidad de un Dios que permanece fiel a sus promesas. Y que las consecuencias de nuestra infidelidad siempre van a tener repercusiones grandes. Estas dos mujeres simbolizan entonces los hijos del libre, que dan hijos libres, o los hijos de la esclava, que producen esclavitud. Otra cosa que nos dice el texto es que los esclavos o los hijos de la esclava siempre van a perseguir entonces, ahora, a los libres. Pero nosotros, lo que nos da a entender es que tenemos una esperanza más grande, no de esta tierra, sino eterna. Mi pregunta entonces, hermanos, ¿cuál es su respuesta a la fidelidad de Dios? ¿Cuál es su respuesta a la fidelidad de Dios? Reconociendo que somos infieles y que la repercusión de nuestra infidelidad nos puede perseguir el resto de nuestra vida. Yo anhelo que cada uno de nosotros esté buscando al Señor de corazón, que esté reconociendo y contando cada día sus misericordias para nosotros y que podamos gozarnos de la libertad que hemos encontrado en Él y que no busquemos problemas tratando de vivir nuestra vida conforme a nuestros deseos y nuestros placeres. Somos hijos de la libre para ser libres. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta tarde, porque reconocemos, Señor, que nosotros siempre tratamos de buscar un culpable a nuestra infidelidad o un responsable, Señor, a nuestras malas decisiones. Pero tú eres un Padre justo, fiel, misericordioso, paciente, que aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Aún, Señor, cuando nosotros somos infieles, tú sigues mostrando tu misericordia. Padre, no queremos que las consecuencias de nuestra infidelidad nos persigan. Queremos, Señor, ser hijos obedientes, que reconocemos, Padre, que todo lo que nos das es de tu mano y todo lo que nos privas también viene de parte de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a poder estar agradecidos y ser agradecidos siempre con la manera y forma que haces las cosas. En tu nombre santo oramos.